Hola mis queridos y mis queridas Tauro, bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy vamos a ver una lectura especial para ti, mi Tauro. Espero que te encuentres muy bien en este día de hoy. Y bueno, si esta lectura llegó a tus ojos, es porque el universo así lo tenía destinado para ti. Vamos a ver qué energías, wow, se cayeron ya las cartas, la energía está bastante fuerte para ti, mi querido y mi querida Tauro. Hay muchos mensajes para ti, te dice que vayas a casa por ti, ve a ese lugar que para ti es un hogar y también que te liberes de la culpa, lo que pasó ya pasó y lo que hay que corregir, bueno, hay que corregirlo. Y recuerda que no hay ninguna tormenta que dure para ti siempre y que toda tormenta siempre llega a su fin. También te invitan a ser muy honesto, honesta contigo mismo y que todo lo que estés haciendo en ese momento lo hagas por ti, que te olvides del el que dirán los demás y que nunca te olvides que el mundo te está esperando, mi querido y mi querida Tauro. Entonces afirma en este momento escribiendo en los comentarios de este video: el mundo me espera con prosperidad, salud y amor. O también puedes escribir hecho está en los comentarios de este video. Bueno, el día de hoy vamos a tener unas lecturas especiales para ti, mis queridos Tauro. Si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video. Yo te responderé con un like y con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti. Primero vamos a hablar algo relacionado con la economía, después para solteros y después para el amor. Bueno, vamos a ver qué nos dice con respecto a la economía en esta ocasión. Me dice que llega un momento bastante bueno para ti. La verdad es que tal vez si has tenido problemas o dificultades en el trabajo, todo se resuelve de una manera bastante firme. Vas a tener el apoyo, la ayuda de una persona del signo Géminis, Libra o Acuario, una persona mayor que tú y que tiene poder para decidir sobre esta situación. Y todo va a ser dado como por una sorpresa, algo que tú no te esperabas definitivamente. Viene cierta época, una época muy buena para ti si tienes negocios o trabajos. Es momento de recoger todo aquello que tú hayas sembrado. Es una buena época definitivamente para ti, mi querido y mi querida Tauro, con respecto al dinero. Es momento de, bueno, si estabas pasando por malos momentos, es momento de reflexionar y cuando venga esta época tan buena para ti con respecto al dinero, me están diciendo tus guías espirituales que pienses mucho en el futuro, no que no te des tus gustos, no, sino que también pienses en invertir en algún dinero, algo en un negocio que te genere renta a ti definitivamente. Hay personas que vieras que te tienen a ti bastante envidia por esa suerte que tú tienes y sí han sido personas que tal vez con esa envidia, con esas malas deseos, con esas malas vibras habían afectado para ti la parte de tu economía, pero mira, viene la carta de la sacerdotisa a decirte ya es tiempo de que tú domines, de que tú salgas como de esa oscuridad, de esa mal época, de ese mal tiempo, para que puedas surgir y tener éxito y la tranquilidad que tú tanto amas, que tanto deseas con respecto a tu economía. Hay algo del pasado que a ti te deben, un dinero de algún trabajo, algo me están diciendo los ángeles que tu memoria guarda la justicia. Es porque algo que a ti te deben te lo van a pagar, te lo van a devolver. Bueno, esa ha sido la lectura para la economía para ti, mi querido y mi querida Tauro. Ahora vamos a ver qué nos dicen las cartitas, cómo está la energía para mis solteritos y mis solteritas en esta ocasión, en este día de hoy. Bueno, mira, las cartas me dicen lo siguiente: tal vez estás teniendo demasiados como te digo, demasiada depresión en este preciso momento y hay personas de las cuales tú te vas a alejar definitivamente. Me están diciendo que tengas mucho cuidado con tu cuestión económica porque tal vez estás tambaleando en este instante, las cosas no se están dando tan bien como tú siempre has querido, pero te digo que vienen cosas mejores para ti definitivamente. Vas a tener una idea o ya la tuviste, es un buen momento para plasmarlas, es un buen
momento para crear algo nuevo, algo bonito. También me están diciendo que tengas cuidado con los embarazos no deseados, o bueno, si estás pensando en ser mamá o papá soltero, este es el momento perfecto para hacerlo. Te sientes traicionado, traicionada por ciertas personas de las cuales tú habías estado esperando mucho, pero yo te digo que a veces es mejor no esperar tanto de las personas, esperar solamente lo razonable, porque la verdad es que tú eres una persona bastante espiritual, que piensa que las demás personas son tan buenas, tan, ¿cómo te digo?, tan entregadas a las demás personas como tú, y te digo que no todo el mundo es igual, cada uno tiene sus intereses y su propio mundo en su cabecita. Vamos a ver qué te espera en un futuro más bien cercano. Bueno, me están diciendo las cartas que tengas mucho cuidado con una cuestión de tu salud, tienes que prestarle mayor atención y no darlo como tan, así como tan a la ligera, como que te estás diciendo, no, es que esto no es nada, no es para asustarte, no es para alarmarte, pero sí es para preocuparte esta situación, que debes prestarle bastante cuidado. Esta carta me dice algo muy claro, sí, esta enfermedad tal vez está en este momento en tu vida, se está dando, pero me dice que vas a lograr salir adelante. Sí te va a costar un poco de trabajo porque tal vez estás esperando demasiado o estás con demasiado miedo, con demasiado temor, pero mira, te están diciendo tus guías espirituales a través de Mercurio que tienes que tener una comunicación abierta. Tal vez esa enfermedad o ese padecimiento que tú tienes en este momento es por cosas que tú te guardas entre pecho y espada, y literalmente te está diciendo, saca ese pecho, ese peso de tu pecho, habla con amor y serás escuchado, serás escuchada. Hay cosas que tú no le has podido decir a alguien que te importa mucho y que te has quedado ahí callado y callada, y eso se está convirtiendo en una enfermedad para ti, definitivamente, que tal vez algo relacionado con tu garganta o con tu tensión, que estás sintiéndote mal en esos instantes. Bueno, sí, ve al médico, chécate esa situación, pero también piensa en la parte emocional que te ha llevado a esa situación. Es momento de que tú te rebeles de muchas cosas, de muchas situaciones, de muchas personas. Estás demasiado quieto, estás demasiado quieta, como que dejando que las cosas pasen y que las demás personas tal vez te hieran y te lastimen, y que tú te quedes ahí callado, callada. Diles a esas personas lo que sientes, cómo te sientes en este preciso momento. Piensa muy bien lo que le vas a decir a esas personas. Si ves que realmente es algo que no vale la pena, de todos modos tienes que sacarte eso que tienes entre pecho y espalda. Escríbeles una carta, escríbeles desahogándote todo lo que tú estás sintiendo en este momento. Después le pones todo el sentimiento a esa carta, listo, escribiéndoles todo. Luego rompes esa carta y la vas a quemar, y esas cenizas las vas a echar fuera de tu casa. Igual este angelito te dice, estarás al salvo del crimen. Cualquier cosa que estén maquinando, cocinando en tu contra, la verdad es que se van a quedar con los crespos hechos, porque no van a poder hacer absolutamente nada para ti, mi querido y mi querida Tauro. Pero tienes que prestarle más atención a tu salud. Bueno, te recomiendo mucho baños dulces, baños amargos en estos días, para que puedas liberarte como de tanta energía pesada que estás teniendo en este instante. Bueno, ahora sí vamos con la lectura para las personas que están enamoradas, que están con una pareja, no importa si estás en contacto cero, también podría ser esta una lectura en espejo. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartas en esta ocasión para ti que estás enamoradito, enamoradita. Vamos a ver qué siente por ti, qué piensa de ti y qué espera de ti tu persona especial. Bueno, lo que siente por ti esa persona es algo realmente profundo, es algo que realmente lo lleva en el alma, pero dice que hay demasiados problemas entre ustedes dos, que hay demasiadas dificultades, que se están alejando, y es una persona que está pensando mucho en si debería o no se debería seguir empeñando sus sentimientos
contigo. Es alguien que había tenido muchos planes de hacer muchas cosas bonitas realmente, pero ve que todo se le ha vuelto como agua entre los dedos, como que se le está escapando todo lo que ustedes habían soñado y que todo lo que ustedes habían planteado. Es una persona que no te digo que no te quiera, pero su amor ya se está como queriendo desvanecer, como que se está queriendo evaluar y se está queriendo cuestionar si realmente empeñar sus sentimientos contigo. Tu persona especial espera que tú no le estés fallando, que tú no le estés siendo infiel. Está casi al 100% seguro de eso, pero guarda esa esperanza. Recuerda que esto también podría ser una lectura en espejo y no importa si estás en contacto cero con tu persona especial. Bueno, lo que espera de ti tu persona especial dice que quisiera que fueran a otro nivel en la relación, que solucionaran los problemas que ustedes tienen en este preciso momento y que pudieran trabajar realmente en esta relación que ustedes han estado construyendo desde hace bastante tiempo, diría yo. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, la verdad es que la desmotivación se va a ver a flor de piel en esta relación. Ten mucho cuidado con una persona mayor, alguien que está jugando sucio alrededor de esta relación, alguien que quiere que ustedes dos realmente se separen y que rompan definitivamente. En un futuro más bien cercano, esa persona va a ser influyente en esa situación y la ruptura podría ser inminente, pero yo te digo que ustedes dos son los que tienen la última palabra en lo que suceda en esta relación que tienen ustedes en este preciso momento. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio en este instante. Bueno, esta carta me habla de una alianza que ustedes dos habían hecho, un compromiso bastante serio para poder seguir en esta relación y para poder comprometerse y hacer algo grande entre ustedes dos. Bueno, mi pregunta es, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó con esa alianza? Vamos a ver qué me les aconsejan sus guías espirituales. Te dice que lo que ustedes dos necesitan es paz, tranquilidad, tiempo a solas, ustedes dos, sin hijos. No te digo que es que vayan a echar de lado los hijos, no, darse unas horas, unos minutos o unos días si pueden para poder estar a solas y volverse a mirar a los ojos y volver a decirse ese te amo, ese te quiero, ese me comprometo contigo. Bueno, eso sí es que ustedes dos lo quieren hacer definitivamente. Vamos a ver qué te dicen los arcángeles a través del arcángel Ariel. Arriba el ánimo, este es tu momento, no debes dejarte vencer por el cansancio y el desánimo. Haz acopio de energía y sigue adelante. No es momento de desfallecer, te estamos dando señales que te confirman que vas por buen camino. Es tiempo de atreverse y a decir que sí a las oportunidades. Bueno, esta relación al parecer sí está en problemas, está en dificultades, pero te dicen tus ángeles, te dicen tus arcángeles, vamos, invócame a mí. Entonces en este instante lo vamos a hacer, pedirle al arcángel Ariel, dile en este instante, arcángel Ariel, ayúdame a tener la fuerza, el ánimo para recuperar el amor de mi pareja, para recuperar mi relación. Si eso es lo que tú realmente quieres, si eso es lo que tú realmente deseas, hazlo, invócalo en este instante y escríbelo en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas Tauro, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.